¿Qué tanto miedo podemos llegar a sentir cuando nos cuentan una historia de horror basada en hechos reales? Cada uno reacciona distinto. A algunos no les afecta, otros simplemente tratan de evitar este tipo de historias, pero otros tantos quedan aterrorizados y el fantasma de estas historias los persiguen por un buen tiempo. ¿Qué pensarías al enterarte que el terror a cierto ser maligno de los Andes podría ser tan grande al punto de provocar la salida en masa de todo un pueblo, abandonando sus cosas y dejando el único hogar que conocen? Antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis y me ayudaría bastante a seguir creando contenido como este. El escribano. Este es el caso de un pequeño pueblito ubicado en el distrito de Cuturapi, en el departamento de Puno, en Perú. Un pueblo tradicional, donde una de sus principales funciones era la del pastoreo y el cultivo. Tenían una vida humilde, pero apacible, en medio de un paisaje hermoso, propio del altiplano. Un día, como cualquier otro, se corrió el rumor que el demonio conocido como el Cariciri había atacado a uno de los vecinos, dejándolo postrado en cama gravemente enfermo. No pasó mucho tiempo para que otra víctima de este demonio cayera enferma y sin previo aviso, algo más aterrador que el mismo Cariciri se esparció por todo el pueblo. El miedo mismo se apoderó de los pobladores. Ya nadie se atrevía a salir pasada las 6 de la tarde por temor a ser atacado por esta siniestra criatura. Y en transcurso de 30 años, poco a poco el pueblo quedó completamente vacío. Abandonaron sus casas, sus cultivos y todo su recuerdo de generaciones. Todos se fueron, menos una persona. El señor Francisco, de ahora más de 70 años, es el único poblador de este pequeño pueblito. Cuenta cómo sus familiares huyeron del pueblo, buscando una mejor suerte en las grandes ciudades, y confiesa que el único motivo por el que no abandona el pueblo es porque no siente temor alguno al Cariciri. Sin embargo, aconseja no andar pasada las 6 de la tarde por el pueblo, ya que es mejor ser precavidos. Actualmente sigue vivo en su pequeño pueblito, añorando tiempos mejores y al mismo tiempo disfrutando a su manera de su actual soledad y libertad que solo el campo le puede brindar, esperando a que sus hijos regresen a visitar. Sin duda alguna, un caso peculiar, donde el miedo mezclado con otros factores impulsó a todo un pueblo a abandonar sus tierras y sus recuerdos. Pero, tras esta historia interesante, hay que analizar otros factores no relacionados al miedo. El fenómeno de la migración no es nuevo, y siempre la búsqueda de algo mejor ha acompañado a la historia de la humanidad. Atribuirle al miedo el abandono de todo un pueblo no sería lo correcto. Puede ser que el miedo haya influido a los pobladores más jóvenes, pero ¿miedo a qué? Al estancamiento, a quedarse atrapados en el tiempo, a la pobreza. Son muchos factores que influyen e impulsan a las personas a dejar todo atrás en busca de algo mejor. Por otro lado, hay que recordar que por más que dejemos nuestras vidas atrás por nuestra mejoría, nunca debemos olvidar nuestras raíces, y mucho menos a las personas que se quedan solas, ya que la soledad puede ser peor
que cualquier demonio mítico. Si te ha gustado mi video, dale like con toda confianza. Esto fue El Escribano.